Muy buenos días. El tema que vamos a tratar hoy versa sobre el delito de estupro. También vamos a tratar las modalidades de la promoción y facilitamiento de la corrupción y la promoción y facilitamiento de la prostitución. Como igualmente vamos a ver las problemáticas del ciberacoso y concretamente el delito de grooming. La exposición de hoy no pretende agotar la totalidad de los delitos contra la integridad sexual, dado que van a faltar el tratamiento de las cuestiones vinculadas con la tenencia, la producción, la promoción, el suministro y la distribución de material pornográfico vinculado con menores, el delito de exhibiciones obscenas. Todas esas figuras van a ser objeto de estudio de parte de los alumnos en forma individual, conforme al suministro de material y a los autores que le hemos dado. Entonces, concretamente, la exposición de hoy va a versar sobre el estupro y las figuras vinculadas con la prostitución y la corrupción, conjuntamente con el tema del delito de grooming. Bueno, puestos a tratar la cuestión, leeremos el artículo 120. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años, si mediare alguna de las circunstancias previstas en el inciso A, B, C, E o F del cuarto párrafo del artículo 119. La figura entonces que vamos a abordar ahora, sobre la cual he leído recientemente, es la figura del estupro. Tradicionalmente el estupro fue abordado de diferentes maneras en el derecho comparado y particularmente en la historia jurídica. Se vinculaba al estupro con delitos relacionados con actos sexuales protagonizados incestuosos o realizados entre hermanos o de los padres con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vinculado fundamentalmente con actos de connotación sexual, o mejor dicho, dirigido a reprimir actos de connotación sexual que tengan como protagonistas o que se realicen dentro del seno familiar. Pero luego la figura del estupro fue mutando, es decir, en nuestro Código Penal, a partir de la sanción de la 25087, que reformó todos los delitos vinculados con la integridad sexual, el estupro solamente castigaba el hecho de tener acceso carnal con mujer honesta mayor de 12 y menor de 15. Es decir, que era una figura que fundamentalmente tenía una gran connotación moral, porque el bien jurídico protegido no era la integridad sexual, sino que era la honestidad. Término que, como ya hemos visto en anteriores exposiciones que hemos hecho, tiene más que ver con cuestiones moralizantes o cuestiones eticistas ajenas esencialmente al derecho penal. La figura entonces, ¿qué protege? Bueno, teniendo en cuenta su ubicación sistemática, lo que se protege es la integridad sexual y particularmente la libertad sexual del individuo. Lo que caracteriza a esta figura es que acá existe un consentimiento de parte del sujeto pasivo, pero el consentimiento se encuentra viciado en función de una conducta, vamos a ver más adelante, de aprovechamiento de parte del autor respecto de la víctima. Sujeto activo de este delito, fíjese que empieza con el que realizare alguna de las acciones previstas, con lo cual sujeto activo puede ser una persona de uno u otro sexo, no estableciendo ninguna condición. Sin embargo, a poco que uno analiza la estructura del tipo objetivo, observa que para ser autor hay que tener, por ejemplo, respecto a la víctima, mayoría de edad, es decir, no cualquiera es autor, sino aquel que haya cumplido los 18 años de edad, o que tiene una relación de preeminencia respecto a la víctima o una condición equivalente que hace que se verifique el aprovechamiento y el consecuente abuso sexual que la figura esencialmente castiga. Sujeto pasivo entonces puede ser una persona de cualquier sexo, es decir, es un sujeto pasivo indeterminado en cuanto a condiciones y calidad. La acción típica, bueno, la acción típica hay un reenvío a las previsiones del segundo y el tercer párrafo del artículo 119, debemos recordar en nuestra anterior exposición. El artículo 119 hacía referencia al abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, es decir, las dos figuras más agravadas de los abusos previstos en nuestro Código Penal. Es decir, que la acción típica consiste en abusar sexualmente mediante un sometimiento gravemente ultrajante conforme a las circunstancias y a las condiciones de su realización, o un abuso sexual con acceso carnal. Pero lo que caracteriza fundamentalmente a esta figura es que el agente, es decir, el autor, lleva a cabo alguna de estas dos modalidades de abuso, aprovechándose
aprovechando el estado de inmadurez sexual de la víctima o en razón de una situación de preeminencia, ¿no es cierto?, o condición análoga. ¿Qué significa esto del aprovechamiento de la situación de inmadurez? Antes que entrar a analizar la cosa, tenemos que ver, y esto obedece a una cuestión histórica, que algunos autores vinculan el delito de estupro con la presencia de un elemento comisivo concreto que es la seducción. Es decir, para que exista estupro debe haber un consentimiento del sujeto pasivo, pero ese consentimiento debe estar viciado como consecuencia de una conducta de seducción protagonizada por el autor o por el agente. Tradicionalmente, en el derecho comparado e inclusive en nuestro sistema jurídico, se hablaba de dos formas de ubicar, o mejor dicho, de legislar sobre la seducción como modalidad comisiva típica del delito de estupro. La llamada seducción presunta y la llamada seducción real. La seducción presunta, la que estaba presente en la vieja figura de estupro, como estaba legislado en nuestro Código del 21, en donde bastaba que hubiese existido un acceso carnal respecto de mujer honesta, ¿no es cierto?, mayor de 12, menor de 15, para que la seducción se presuma sin necesidad de probar esa instancia como elemento del tipo objetivo, porque el legislador, por una decisión de política criminal, determinaba que el hecho de acceder carnalmente, no hablaba de sometimiento gravemente ultrajante, a una víctima, mujer, mayor de 12, menor de 15, presumía, sin admitir prueba en contrario, de que esta mujer había sido seducida, había sido engañada, había sido objeto de una conducta dirigida a relajar su capacidad de resistencia y de convencimiento para que se consume el acto sexual. En contraposición con esta modalidad de seducción presunta, nuestro código, el nuevo tipo penal del artículo 120 habla concretamente de la seducción real. Es decir, autores como Guillermo Ledesma, actualizador de la obra de Fontán Balestra, cuando analiza la figura, habla de que conforme a la nueva redacción del tipo legal del artículo 120, lo que se requiere fundamentalmente es que la gente lleve a cabo una acción de abuso sexual, pero reflejando un accionar de seducción real. Esa seducción real se traduce en una acción de aprovechamiento del estado de inmadurez sexual de la víctima. Es decir, la figura no castiga el acceso carnal respecto de un hombre o un varón mayor de 13 y menor de 16. Lo que esencialmente castiga la figura es que esa acción de abuso sexual se lleva a cabo desplegando una conducta seductora por parte del sujeto activo que culmine en el abuso propiamente dicho. ¿Y cuándo habría una conducta de seducción? Cuando se verifica respecto de la víctima una situación de inmadurez sexual. El término estado de inmadurez sexual, aprovechándose dice, de una inmadurez sexual, ha sido objeto de muchas críticas por parte de la doctrina, fundamentalmente porque no se alcanza a percibir el significado del término inmadurez sexual. ¿A qué se refiere la inmadurez sexual? ¿O cuándo existiría una inmadurez sexual? Cuando la persona, según algunos autores, no tendría la capacidad intelectiva para comprender el significado del acto del cual está siendo objeto, ¿no es cierto?, las consecuencias de ese acto, las repercusiones de ese acto. Podríamos hablar de una persona que no tiene conciencia del significado de la cópula, del coito, ¿no es cierto?, de las implicancias del tocamiento respecto de su genitalidad, etc. Es decir, acá esto debe ser evaluado teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. Pero lo importante es de que el sujeto pasivo esté inmerso en ese cuadro de situación y a partir de ese cuadro de situación se verifique un hecho de aprovechamiento por parte de la gente. El sujeto se aprovecha. Es en este criterio de razonamiento en el cual sientan su posición autores como Guillermo Ledesma, como dije recién, actualizador de la obra de Fontán Balestra, quien dicen que lo que caracteriza el estupro como acción típica es un aprovechamiento de una situación de inmadurez sexual de la víctima que refleja ni más ni menos que un reconocimiento legislativo del requerimiento de la seducción real como modalidad comisiva para este tipo de figuras. Lo importante es que haya un aprovechamiento. Otros autores, como Jorge Bompadre, por ejemplo, niegan que esté reconocido legislativamente la situación de seducción real tal cual la cataloga Guillermo Ledesma.
dice que basta el aprovechamiento. Y el aprovechamiento puede venir de la mano de un proceso previo de seducción o puede venir de la mano de un simple aprovechamiento de una situación. Nos trae un ejemplo bastante interesante. Por ejemplo, una persona que está viendo una película conjuntamente con un mayor de 13 años, que a partir del contenido erótico de esa filmación se despierta un instinto sexual en parte de este, y aprovechando esa situación ese instinto, esa necesidad sexual en parte de la víctima, el sujeto la aborda y lleva a cabo alguno de los actos que enumera el artículo 120. Acá hay aprovechamiento y no hay seducción, porque la seducción, que implica un comportamiento dirigido al convencimiento, una acción dirigida a ganarse la confianza de la víctima y a partir del relajamiento de la capacidad de resistencia, abordarla sexualmente, siendo la víctima generalmente una persona inexperta. Pero Bonpadre dice, no, esto no es necesario. Basta que se verifique simplemente la situación de aprovechamiento sin necesidad de que haya una seducción real, como lo sostienen algunos autores. La conducta entonces reclama un sujeto activo, persona de otro sexo, como dije recién, ¿no es cierto?, que debe ser un sujeto mayor. El tipo legal dice en razón de su mayoría de edad. Es decir que acá la condición del sujeto activo la tenemos que complementar con la norma extrapenal, que nos habla que el sujeto mayor de edad es un sujeto que haya cumplido 18 años de edad. Lo mismo podemos decir con respecto a una persona que tenga una relación de preeminencia. Fíjense que el tipo legal habla de relación de preeminencia y se refiere concretamente a alguien que tenga capacidad de ascendencia, de convencimiento, que tenga aptitud para incidir sobre la voluntad del otro en razón de la posición en la que se encuentra, una posición de poder, de autoridad, de relación de dependencia, etc. Fíjense, habla de aprovecharse de la inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente. Es decir, el giro u otra circunstancia equivalente permite incorporar dentro del tipo objetivo situaciones en las cuales existe un aprovechamiento de la inmadurez sexual, estando el sujeto activo respecto de la víctima en una situación de influencia, ¿no es cierto?, que puede hacer que relaje su consentimiento. Pero lo que caracteriza a esta figura fundamentalmente es que hay consentimiento, pero ese consentimiento está viciado. ¿Por qué? Porque la víctima está en estado de inmadurez o porque se verifica un cuadro de situación, ¿no es cierto?, que se genera a partir de una seducción por parte del sujeto activo, que se traduce en un aprovechamiento de las consecuencias de esa seducción por parte de la gente. Quiero destacar también que el rango del sujeto pasivo, el rango de edad, perdón, del sujeto pasivo es mayor de 13 y menor de 16. El tipo legal no dice que la persona debe ser mayor de 13, pero debemos interpretarlo fundamentalmente en conjunción con lo que establece el artículo 119. Recuerden que el artículo 119 establece que toda víctima menor de 13 años carece, sin admitirse prueba en contrario, de capacidad de comprender el significado del acto sexual que protagoniza, con lo cual, si estamos hablando de una víctima menor de 13 años, ya que es aún mediante una acción seductora, objeto de acceso carnal o de un abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, la figura del estupro se ve desplazada por los tipos del artículo 119 que pueden ser del segundo o del tercer párrafo según el caso. Entonces, cuidado porque si hablamos del sujeto pasivo de esta figura, y perdone la desprolijidad en la exposición, tenemos que hablar de una víctima mayor de 13, es decir, con 13 años cumplidos, pero menor de 16. Es decir, que alcanzada a los 16 años tampoco puede ser sujeto pasivo del delito que estamos analizando. En cuanto a la ausencia de seducción o a la ausencia de aprovechamiento, la circunstancia de que un menor mayor de 13 y menor de 16 preste el consentimiento para un acto sexual, en tanto no se verifique ni el aprovechamiento ni la seducción que mencionamos precedentemente, no hay ningún tipo de repercusión penal en la figura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro esquema constitucional, la libertad sexual como expresión del desenvolvimiento de la personalidad de cualquier sujeto está protegida, aun cuando se trate de un menor de edad. Es decir, el derecho penal no puede perseguir criminalmente el mantenimiento de relaciones sexuales entre varones y mujeres o entre personas del mismo sexo adolescentes, salvo que medien las circunstancias que yo he relatado precedentemente. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta también
de que esta figura se consuma como se consuman las figuras del tipo a las cuales nos remite su estructura objetiva. Es decir, cuando se perfecciona el acceso carnal o cuando se produce el abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante en función de la duración y de las circunstancias de realización. Con lo cual, ¿no es cierto?, respecto de la modalidad consumativa, nos referimos a lo que hemos dicho en nuestra anterior exposición al abordar concretamente las figuras del artículo 119 del Código Penal. Esta figura también del estupro, que ha sido raleada en los proyectos de reforma recientes del Código Penal, sobre todo porque da lugar a algunas discrepancias interpretativas, tiene modalidad agravada. Dice, la pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F. Es decir, recordemos el inciso A del último párrafo, el artículo 119, resultar un grave daño en la salud física o mental de la víctima. El B, el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiese existido peligro de contagio. El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales de seguridad en ocasión de sus funciones, y el hecho fuere cometido también, nos dice, por un menor de 18 años aprovechando la situación, contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia persistente o con el mismo. La única agravante que no se aplica en esta figura, ¿cuál es? La concurrencia de 2 o más personas en la comisión del hecho y el uso de armas. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un consentimiento, no de un acto de violencia, de amenaza, abuso intimidatorio o coactivo. Estamos hablando de un acto de consumación, un acto de contenido sexual, pero logrado a partir de un accionar seductor del sujeto activo respecto del sujeto pasivo, que hace que se relaje la capacidad de resistencia y este último se advenga al acto sexual. Con lo cual, si estamos hablando de 2 o más sujetos actuando o del uso de armas, evidentemente acá no hay consentimiento alguno, simplemente hay una violencia, ¿no es cierto?, por la concurrencia de personas o por el medio empleado que se traduce en una supresión de toda capacidad de resistencia. Acá la resistencia se ve subvertida, se ve vulnerada a partir de un acto seductor por parte del sujeto activo. De esta manera vemos la figura del estupro, del artículo 120, ¿no es cierto? Recordemos también que el estupro tiene también como modalidad agravada, ¿no es cierto?, el artículo 124, si resultare la muerte de la persona, cuyo alcance ya hemos explicado del artículo 124 en nuestra anterior charla, cuando hablamos de que el resultado muerte debe tener una conexión objetiva con la acción de abuso sexual, debe ser un resultado no querido directamente por el agente, previsible pero aceptado y tolerado por parte del sujeto activo cuando emprende el accionar de agresión sexual. Bueno, hecha esta aclaración, culminada esta explicación respecto a la figura del estupro, vamos a ir a las figuras contempladas en el capítulo 3 del título tercero que estamos analizando. La figura del capítulo 3, la primera que nos muestra el legislador, es la figura vinculada, ¿no es cierto?, a la promoción y facilitamiento de la corrupción de menores de 18 años. Dice el artículo 125. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare con el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de 13. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o guarda. Bueno, acá también el bien jurídico protegido es la integridad sexual en la modalidad de la libertad sexual, pero cuando explicamos en nuestra anterior exposición el alcance del bien jurídico, habíamos visto que la integridad sexual cubría varios intereses o varios aspectos de la integridad de la libertad sexual, y uno de ellos era el derecho que todo sujeto tenía
alcanzar su sano desarrollo sexual libre de incidencia, de desvío o de intromisiones de terceros. Es decir, acá se protege la libertad sexual del individuo, pero en el aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el sano desarrollo de la misma. Es decir, que el sujeto alcance el pleno desarrollo de su sexualidad, ¿no es cierto?, de modo gradual, de modo natural y libre de estridencias por parte o intromisiones de parte de tercero. Entonces, fundamentalmente lo que se protege es la libertad en el desarrollo de la sexualidad del individuo, evitando que éste sea objeto de actos prematuros, de actos excesivos o actos de naturaleza perversa que subviertan el desarrollo natural de la sexualidad del individuo. El sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, nuevamente el que, al igual que el sujeto pasivo, persona de uno u otro sexo, pero estamos hablando de que nuestro Código Penal, conforme a la última reforma, ya no castiga la promoción y facilitamiento de la corrupción de mayores, sino que deben ser menores de 18 años. Es decir, que el sujeto pasivo, al momento de ser destinatario de la acción de ataque por parte del sujeto activo, debe ser menor de 18 años. Si adquirió la edad de los 18 años, adquirió la mayoría de edad, con capacidad plena de ejercicio, ya no puede ser sujeto pasivo del delito que estamos analizando. Por supuesto que el Código Penal establece en el artículo 125 una graduación con el consecuente incremento de pena a medida que va reduciéndose la minoridad del sujeto pasivo. Es decir, no es lo mismo un sujeto menor de 18 años que un sujeto menor de 13 años, y no es lo mismo que cualquiera sea la edad del menor, ¿no es cierto?, cuando medie violencia, engaño, fraude o abuso coercitivo o intimidatorio, o se haya verificado fundamentalmente una acción corruptora de parte del elenco de sujetos que hemos mencionado, ascendiente, descendiente, fundamentalmente ascendiente, pero no descendiente, cónyuge, hermano, tutor, persona encargada de la educación o guarda, etc. La figura de la corrupción también es una figura que está siendo que es vista con desvalor por parte de la doctrina, sobre todo por el significado del término corrupción. Es decir, ¿qué se entiende por corrupción? El término corrupción es un término multívoco, que lo vamos a encontrar en muchas referencias a distintos tipos legales del Código Penal, sobre todo en el ámbito de los delitos contra la administración pública, pero no es ese el concepto de corrupción que está inserto como elemento normativo del tipo objetivo. Acá la corrupción tiene que ver fundamentalmente con un estado o situación caracterizado por un desvío de la sexualidad natural. Es decir, lo corrupto es lo que está contaminado, lo que está putrefacto, lo que está desviado, lo que se va de la naturalidad de la sexualidad. Es decir, acá nos estamos refiriendo a un estado de situación, el estado de corrupción. Y lo que el sujeto activo lleva a cabo es una acción de promoción y de facilitamiento para que el sujeto pasivo alcance un estado de corrupción, eventualmente lo consolide o lo intensifique o evite el abandono de esa situación de corrupción. Algunos autores, un poco influenciados por concepciones psicoanalíticas, dicen que lo que el acto corruptor realiza, es una desviación del yo sexual. Uno, conversando con algunos psicólogos, claro, no hemos alcanzado a determinar cuál es el significado o el sentido del término yo sexual. Pero eventualmente lo que sí hay es un desvío de la sexualidad natural, ¿no es cierto? Y si bien el Código Penal no lo dice, el estado de corrupción se puede alcanzar a partir de actos prematuros, como mencioné recién, a partir de actos perversos o a partir de actos excesivos. ¿Cuándo un acto es de naturaleza prematura? Cuando el acto sexual es ejecutado antes de tiempo, es decir, cuando el destinatario del acto sexual, ¿no es cierto?, todavía no ha alcanzado la maduración para entender el significado del mismo, de manera tal de que ejecutar o hacerlo ejecutar acto de contenido sexual a esa persona pueden traer como consecuencia el desvío, ¿no es cierto?, el desvío del desarrollo sexual del individuo. Hay actos también que son perversos, aquellos actos que por su forma comisiva, por sus características de realización, generan una situación de depravación en la víctima, provocan una lujuria desenfrenada respecto de la misma. Por ejemplo, la estimulación temprana de determinados actos, determinados
de los genitales. También puede haber actos corruptores como por ejemplo actos excesivos, es decir, actos que si uno no analiza individualmente no tienen esa aptitud, pero que su reiteración, su realización en forma permanente sí pueden llevar a generar un estado de corrupción en el sujeto pasivo. La acción típica que el tipo legal contempla es promover o facilitar la corrupción. Claro, uno analiza qué significa promover la corrupción: incentivar, determinar, convencer, generar, realizar sobre el otro actos u obligarlo a realizar actos que impliquen que tengan como objetivo el ingreso o el estado de corrupción en el sujeto pasivo. Acá estamos hablando de que la acción promotora de la corrupción es una acción positiva de parte de la gente, que puede traducirse en actos de la gente de contacto físico con el sujeto pasivo, pero también puede ser obligarlo al sujeto pasivo, ¿no es cierto?, o convencerlo al sujeto pasivo de que realice actos en el cuerpo, en su propio cuerpo o en el cuerpo de quien promueve el acto corruptor, con lo cual puede haber un concurso con algún otro tipo de delitos según la circunstancia. También la promoción de la corrupción puede darse a través de consejos, de palabras, de gestos, de enseñanza respecto de determinadas formas de tocamiento o de autoestimulación, ¿no es cierto?, a partir de la exhibición de películas o la realización de actos en presencia del sujeto para generar la libido en este último, su estimulación, etc. Es decir, la promoción que se traduce en un acto positivo puede tener infinitas formas comisivas, desde actos sobre el cuerpo de la víctima, del sujeto pasivo, a actos sobre el cuerpo del sujeto activo que promueve, hasta actos sobre el propio de autoestimulación sobre el cuerpo del sujeto pasivo, hasta consejos, sugerencias, exhibiciones de fotos, de películas, hasta realización de actos de contenido sexual en presencia del sujeto a corromper. Pero lo que caracteriza fundamentalmente la promoción es que el sujeto realiza estos actos, el autor realiza estos actos con el objetivo de generar un estado de corrupción en el sujeto pasivo, más allá de que lo alcance o no. El facilitamiento, por el contrario, ¿no es cierto?, implica una acción que se traduce en allanar obstáculos, en prestar colaboración o asistencia, pero la decisión de corrupción ya viene del propio sujeto pasivo, y lo que hace el sujeto activo es contribuir a la consolidación de ese estado corrupto. Es decir, el sujeto no la promueve, no la incentiva, no la determina, sino que la decisión de corromperse parte del propio sujeto pasivo. ¿Qué hace el autor? Contribuye a la consolidación de esa decisión, la facilita, le allana los obstáculos, le brinda elementos, consejos, asistencia, le consigue los elementos adecuados, etc. Pero fundamentalmente la diferencia es de que la decisión corruptora viene del sujeto pasivo. Por eso algunos autores, creo yo que con un criterio acertado, dicen que el facilitamiento de la corrupción puede ser realizado en forma omisiva. ¿Esto qué significa? Por parte de un sujeto que no evita el acto corruptor, teniendo la obligación de hacerlo por encontrarse en una posición de garantía respecto de la persona que es objeto de la corrupción. Se ha discutido durante mucho tiempo, esto es muy interesantemente analizado en el Tratado de Fontán-Balestra, ¿qué pasa cuando el sujeto pasivo ya está corrupto? Es decir, ¿qué ocurre cuando la persona a la cual se le promueve o se facilita la corrupción se demuestra que es una persona ya corrompida? Es decir, que ya tiene internalizado, incorporado hábitos sexuales desenfrenados, antinaturales, depravados, etc. Por supuesto, esto es una cuestión del caso concreto. ¿Podríamos decir de que no se comete el delito? Es decir, ¿es delito corromper al ya corrupto? Sin ninguna duda que sí, porque toda la doctrina y la jurisprudencia también se ha hecho eco de este criterio, sostienen prácticamente en forma uniforme que la corrupción admite grados, es decir, que uno puede corromper aún más lo que ya está corrupto, e inclusive uno puede, a través de la promoción y el facilitamiento de la corrupción, evitar que la persona se recupere, que recupere su libertad sexual plena, ¿no es cierto?, y que vuelva sobre sus pasos. A veces la promoción y el facilitamiento
se traduce en actos de consolidación del estado corrupto en el cual el sujeto pasivo se encuentra. Entonces, el hecho de que la víctima esté corrompida no excluye la tipicidad de la conducta. En algunos anteproyectos de reforma del Código Penal se le habilitaba al juez a reducir el monto de la pena cuando el sujeto pasivo ya estaba corrupto. Pero actualmente esto no es así, ¿no es cierto? De manera tal de que incentivar la corrupción a un sujeto que ya se encuentra corrompido o ya está corrupto, eventualmente también configura un delito y configura el delito que estamos analizando. De manera tal de que acá el elemento esencial está en la naturaleza corruptora del acto, visto de un punto de vista objetivo, pero el cierre está en la intencionalidad del sujeto pasivo. Yo les decía que hay un incremento de pena en el artículo 125 a medida de que el sujeto pasivo iba reduciendo en cuanto a su minoridad. Fíjense ustedes, estamos hablando de una víctima menor de 18 años, pero la pena se incrementa cuando la víctima es menor de 13. Y la razón es sencilla. ¿Cuál es el motivo? Es decir, que se presume sin admitir prueba en contrario, y el legislador ha tomado posición al respecto, de que un menor de 13 años carece de capacidad para el entendimiento del significado de la conducta de la cual que está protagonizando. Pero en el tercer párrafo hay un incremento mayor de pena, cualquiera sea la edad, y no nos estamos refiriendo a cualquiera sea la edad en el sentido de que puede corromperse una persona mayor de 18 años. Cualquiera sea la edad con reenvío a lo estipulado en el primero y en el segundo párrafo. Es decir, por eso los autores dicen, cualquiera sea la edad respecto a un menor de 18 años, si el autor hubiera llevado a cabo la acción de promoción o facilitamiento, se le incrementa la pena, ¿no es cierto?, con un rango de 10 a 15 años cuando se hubiera dado engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. Algunos de estos medios comisivos ya lo hemos explicado en nuestras anteriores exposiciones, cuando tratamos los delitos del artículo 119. Sin embargo, hay algunos que me permiten realizar algún detenimiento. Cuando el tipo legal habla de engaño, ¿a qué se refiere? El engaño se puede traducir en una afirmación de lo falso, de la disimulación de lo verdadero, en una actividad dirigida esencialmente a obtener el consentimiento del sujeto pasivo, pero es un consentimiento viciado cuando el sujeto simula su verdadera intención, simula su verdadero propósito. Generalmente el engaño acá viene traducido esencialmente por promesas remuneratorias, promesas de obtención de beneficios, etc. Lo importante es de que el sujeto no refleje su verdadera voluntad, sino que muestre una cara que no tiene. La violencia ya la conocemos, nos estamos refiriendo a la violencia física, igual que la amenaza, igual que cuando habla de abuso de autoridad. Cuando hablamos de abuso de autoridad, hablamos de un aprovechamiento, de una situación de preeminencia, ¿no es cierto?, de influencia, en razón de la posición jurídica o fáctica en el cual se encuentra el sujeto activo respecto del sujeto pasivo. Dice, o cualquier otro medio de intimidación o coerción. La intimidación no es más ni menos que el estado emergente del anuncio de una amenaza. ¿Cuál es la diferencia entre intimidación y coerción? La inmediatez en la realización del mal anunciado. En la intimidación el mal es grave, futuro, ¿no es cierto?, ilícito, pero entre el anuncio y la producción del mal hay un lapso de tiempo. Cuando hablamos de una coerción, el anuncio del mal y la producción y realización del mismo, que condiciona la voluntad del sujeto pasivo, tiene un lapso corto, a diferencia del despliegue intimidante. Son dos formas intimidantes en donde la inminencia del mal en la primera está más alejada, no existe, y en la coerción sí se da. Pero son dos formas de viciar la voluntad del sujeto pasivo. Acá el sujeto pasivo es acto de promoción y facilitamiento, pero de ninguna manera asiente esa circunstancia. También dice, como así también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la educación o de la guarda. Acá no hay ningún problema porque estamos hablando de un elenco de personas que tienen un vínculo de parentesco, un vínculo jurídico, un vínculo de comunidad, o que lo hace depositario de determinados deberes de protección y de cuidado respecto al sujeto pasivo,
que sin ninguna manera vulneran al llevar a cabo alguna de las acciones, ¿no es cierto? Aunque en algunos casos basta la condición o la calidad o el vínculo de parentesco, y en otros casos es necesario también un uso abusivo de la posición o de la condición, como sería el caso de la persona encargada de la educación o de la guarda. A nivel de tipicidad subjetiva, la figura que estamos analizando es una figura dolosa, ¿no es cierto?, con un dolo directo. El sujeto activo tiene la intención y el propósito de promover y facilitar la corrupción. El sujeto, el autor, en el momento de desplegar la acción típica, sabe de la naturaleza, de la idoneidad, de los actos que ejecuta sobre la persona del sujeto pasivo, sabe de la aptitud que el acto objetivamente tiene para desviar el sano desarrollo sexual de la víctima, y tiene la voluntad de llevar a cabo esos actos. Pero algunos autores introducen un elemento más que me parece relevante, que es la tendencia dirigida, es decir, la búsqueda de la gente a lograr el desvío del desarrollo sexual del individuo. Es decir, es un delito que, si bien el tipo legal no lo establece expresamente, refleja una tendencia concreta en el autor. ¿Cuál es? El propósito o finalidad de alterar o de inculcarle al sujeto pasivo, ¿no es cierto?, actos que objetivamente son actos depravados, que son actos prematuros, que son actos de desvío de la sexualidad natural. Esencialmente apunta a eso la figura que estamos analizando. Por supuesto, la figura se consuma cuando se realiza alguno de estos actos, ¿no es cierto?, con aptitud, con idoneidad, ¿no es cierto?, para generar una situación de peligro en el sentido de consolidación o generación de la corrupción. No es necesario que se pruebe que, como consecuencia de la acción, el sujeto pasivo devino en corrupto o incrementó su situación de corrupción en cuanto a la naturaleza y significancia de los actos sexuales. Basta que el acto objetivamente sea un acto perverso, prematuro o excesivo, y además el sujeto activo, ¿no es cierto?, tenga la intención o el propósito de generar ese estado de corrupción. Muchas veces la promoción y el facilitamiento de la corrupción, según la naturaleza, debe ser analizado. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Debe ser analizado teniendo en cuenta la situación del caso concreto. ¿Por qué digo yo? Porque las costumbres sexuales de los argentinos han ido cambiando con el devenir del tiempo. Entonces, hay actos que, teniendo en cuenta determinados sujetos, pueden ser objetivamente corruptores, y otros actos que no. Lo importante está en el propósito criminal del sujeto activo, en la tendencia que el sujeto activo le impone a su comportamiento, más allá del análisis objetivo. Entonces hay que analizar que objetivamente el acto sea un acto corruptor por ser un acto prematuro, perverso o excesivo, y además de que el sujeto activo tenga la intención, con dolo directo, de provocar una situación de corrupción en el sujeto pasivo, o la consolidación o incremento de la misma, o evitar de que el sujeto pasivo vuelva, ¿no es cierto?, respecto a situación anterior, y recupere la senda de una sexualidad natural. Con esto damos finiquito a la figura de la promoción y el facilitamiento de la corrupción. Vamos a ir a la figura del artículo 125 bis, que habla del que promoviere o facilitare la prostitución de una persona, será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión, aunque mediera el consentimiento de la víctima. Bueno, vamos por partes. Fíjense que acá no estamos hablando de ni promoción ni del facilitamiento de la prostitución de menores ni de mayores. Hablamos de la prostitución a secas. Es decir, que el sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, sin perjuicio de que veremos también, ¿no es cierto?, qué ocurre respecto de cuando estamos hablando de penas, determinadas modalidades comisivas. De manera tal de que sujeto activo puede ser cualquiera, sujeto pasivo también puede ser cualquiera. La acción típica, ¿en qué consiste? Promocionar o facilitar la prostitución. Entonces acá nos tenemos que detener respecto de qué se entiende por la prostitución. La prostitución es un estado. Es un estado que se caracteriza por un trato promiscuo, habitual y reiterado, ¿no es cierto?, un trato sexual promiscuo, habitual y reiterado con personas de uno u otro sexo a cambio del pago de un precio. Es decir, la prostitución se caracteriza porque el sujeto activo habitualmente, y vamos a ver que la habitualidad no tiene que ver con la reiteración de conducta, sino predisposición al trato sexual promiscuo con personas indeterminadas a cambio del pago de un precio. Eso es decir, el sujeto promociona,
¿no es cierto?, promueve o facilita ese estado de situación que es el estado prostibulario. Entonces, ¿qué queremos decir? Pero que acá lo que la ley castiga es el incentivo, la determinación a que otro se prostituya o el facilitamiento para que otro se prostituya. Es lo que se llaman los actos del lenocidio, los actos del lenón, los actos de proxenetismo, es decir, el incentivar la prostitución de otro, el facilitar la prostitución de otro. Fundamentalmente hay que dejar en claro algunas cuestiones. Primero, la prostitución en el derecho penal argentino, tal cual lo expuse en mi anterior video, no es delito. Es decir, el Código Penal argentino no castiga la el ejercicio de la prostitución como acto repudiado penalmente, mediante la adopción de un tipo legal. Eventualmente, en el ámbito de las provincias, existían códigos de falta que le atribuían a la prostitución una naturaleza contravencional, pero también se requería que la prostitución sea una prostitución pública, escandalosa, donde haya una oferta indiscriminada, una exhibición con desparpajo de la oferta sexual. Eso era lo que los códigos de falta, como por ejemplo el viejo Código de Falta de Santa Fe, consagraban como acto de naturaleza contravencional. Pero la prostitución en un lugar cerrado, ¿no es cierto?, no era penalizada, o no es penalizada por el código, por nuestro sistema jurídico, porque se considera la prostitución como un acto amparado en el llamado ámbito de autonomía ética resguardado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sin embargo, lo que el Código Penal argentino, y sobre todo a partir de la sanción de la Ley 26842, castiga, es la promoción y el facilitamiento de la prostitución, ¿no es cierto?, estableciendo expresamente que en esa circunstancia el consentimiento carece de validez. Es decir, el permiso o la conformidad, ¿no es cierto?, lo cual ha hecho que algunos autores lo discutan. El permiso o la conformidad o la aquiescencia para el acto de promoción o de facilitamiento de parte del sujeto pasivo, ¿no es cierto?, no tiene ningún tipo de incidencia para excluir el reproche punitivo respecto a la conducta que ahora vamos a describir. En cuanto a la modalidad comisiva, es muy similar a la promoción y al facilitamiento de la corrupción que hemos visto anteriormente. Es decir, la promoción implica una actividad de determinación, de convencimiento, una actividad positiva dirigida a incentivar en el otro el ejercicio de la prostitución. Uno lo puede hacer a través de consejos, a través de sugerencias, incidiendo sobre la voluntad de un sujeto que no ha decidido, ¿no es cierto?, prostituirse en forma directa, en forma indirecta, mediante consejos, mediante palabras, etc. El facilitamiento, por el contrario, implica lo mismo que con la corrupción. La decisión de prostituirse emerge del sujeto pasivo y lo que hace el sujeto activo es simplemente allanarle el camino, facilitarle los medios, contribuir a la consolidación de la decisión de prostituirse. Un tema particular que ha sido objeto de un interesante debate en la doctrina con opiniones encontradas radica en qué pasa, por ejemplo, con respecto a aquel sujeto que paga por el favor sexual. Es decir, que a partir del coito, por ejemplo, o de la realización del acto sexual, paga un determinado dinero, u ofrece un determinado dinero. ¿Estaría promocionando la prostitución? Es decir, el cliente que contrata los servicios de una prostituta, o de un prostituto, si ustedes quieren, ¿estaría contratando, ¿no es cierto?, los servicios? ¿Estaría promocionando la prostitución? Adrián Tenca, en un interesante trabajo, sostiene que sí. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina, en un sentido mayoritario, valga el juego de palabras, es decir, mayoritariamente la doctrina interpreta que la promoción, como elemento normativo y a la vez comisivo del tipo objetivo del delito que estamos analizando, reclama un conjunto de actos que estén dirigidos a incentivar al sujeto activo y que están esencialmente movidos con un propósito lucrativo. Es decir, el que promueve la prostitución generalmente está imbuido de un ánimo de lucro, que no emerge del tipo objetivo ni tampoco del tipo subjetivo, pero que refleja fundamentalmente una predisposición en la actuación de la gente dirigida al convencimiento del sujeto pasivo. De manera tal de que el cliente que paga el precio por el contrato venal que estamos mencionando no comete el acto de promoción.
de promoción de la prostitución. De manera tal de que acá la conducta del pago del precio no tiene ningún tipo de repercusiones penales. ¿Cuándo se consuma el delito? A partir de que se realiza el acto de promoción o facilitamiento según la modalidad que eventualmente se elija. El sujeto activo de este delito es cualquiera, puede ser, tipo subjetivo es un delito doloso, es un delito con dolo directo, ¿no es cierto?, que a nivel de tipo objetivo no reclama ningún elemento aditante desde el punto de vista del ánimo de la gente. Es decir, acá carece de relevancia que el sujeto promueve o facilite la prostitución para satisfacer el ánimo sexual o una necesidad sexual propia o ajena. Sin embargo, generalmente este tipo de conducta van precedidas por un propósito de obtener una ganancia indebida. Por eso se dice que esta figura esencialmente lo que castiga es el accionar del proxeneta. Respecto a la temática de la prostitución, además de aclarar nuevamente que en el Código Penal argentino la prostitución no es delito, en el derecho comparado hay distintas formas de abordaje de la prostitución. Están desde quienes liberan automáticamente el ejercicio prostibulario, como por ejemplo países como Canadá, como Sudáfrica, etcétera, en una postura que podemos llamar abolicionista y que simplemente reclaman determinadas normas mínimas de higiene, a aquellos que por el contrario establecen una posición reglamentarista, es decir, no la castigan, pero el Estado ejerce un poder de policía respecto al ejercicio de la prostitución, considerándola, por ejemplo, un mal necesario. Esto es lo que ocurre en países como, por ejemplo, en Francia. ¿Y qué ocurre en nuestro sistema? Conforme ya lo hemos visto, la prostitución no es delito e inclusive existen normas complementarias tendientes a favorecer o a castigar conductas que puedan atentar contra la profilaxis de la colectividad, que es la ley 12331 de profilaxis antiveneria, que tiene un montón de disposiciones de naturaleza penal, de naturaleza civil y administrativa. Por ejemplo, en materia civil establece la obligación del examen prenupcial de parte de quienes van a contraer matrimonio y que no sean portadores de una enfermedad venérea. Desde el punto de vista administrativo, esta ley establece el castigo, el cierre de las denominadas casas de tolerancia o lugares donde las prostitutas eran juntadas para prestar servicios sexuales. Esta ley prohibió la instalación de las casas de tolerancia, pero también tiene repercusiones sexuales en cuanto al castigo de aquellas conductas que impliquen el contagio de una enfermedad venérea. Es decir, que en el derecho argentino la prostitución, si bien no es delito, está sujeta a controles sanitarios de parte del Estado, y el contagio de una enfermedad venérea en el ejercicio de la misma puede tener repercusiones punitivas al amparo de la ley 12331. Al mismo tiempo que no está prohibido por la ley la administración, la gestión y el regenteo en forma directa o indirecta de casas de tolerancia, que son también disposiciones que están alojadas en la ley de profilaxia antivenérea, la 12331. Ahora, cuando hablamos del artículo 125 bis, nos estamos refiriendo puntualmente a lo que se llama el proxenetismo. El proxenetismo tiene modalidades agravadas, fíjense, en el que también fueron incorporadas por la ley 26842. Cabe destacar que la ley 26842, que fue sancionada el 27 de diciembre del 2012, es conocida como ley de trata, y lo que pretende es el castigo, ¿no es cierto?, de toda forma de explotación de un individuo, ¿no es cierto?, y entre ellos, por ejemplo, cuando la explotación se hace mediante el ejercicio de la prostitución. De ahí de que la ley no admita bajo ningún punto de vista, por ejemplo, el consentimiento como causal de exclusión de la tipicidad. Acá el consentimiento frente a un acto de promoción o facilitamiento de la prostitución no tiene ningún tipo de repercusión en cuanto a la exclusión del ámbito de tipicidad de la conducta. Decíamos que el 125 bis tiene una modalidad agravada que está alojada en el artículo 126 del Código Penal. Dice, en el caso del artículo anterior, la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriere alguna de las circunstancias mencionadas. Primero, mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. ¿Qué se entiende por la expresión mediare engaño? Bueno, acá habla de engaño y de fraude como si fueran dos tipos distintos. La jurisprudencia de la Corte dice,
o todas las reglas de interpretación establecen. Cuando el legislador distingue, hay una razón de ser del distingo. ¿El engaño es lo mismo que el fraude? No, no es lo mismo. El engaño es una afirmación de una falsedad o el ocultamiento de la verdad dirigida a provocar un error respecto a la significancia del acto de parte del sujeto pasivo. El fraude es una forma particular de engaño, pero que se traduce también en la promesa de una obtención de un beneficio, de una remuneración económica futura, etc. Es decir, que el fraude es una forma particular del engaño en el significado que tiene en este artículo 126, porque se traduce en una promesa por parte del sujeto activo, ¿no es cierto?, de remuneración económica. De esta manera, el sujeto activo fomenta el ejercicio de la prostitución de parte del sujeto pasivo. El término violencia y amenaza no da lugar a ninguna expresión, igual que la referencia a cualquier tipo de intimidación o coerción, abuso de autoridad. Sin embargo, el tipo objetivo, en esta modalidad grabada del primer inciso del artículo 126, no habla de una situación de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere el legislador cuando hace referencia a una situación de vulnerabilidad? Se está mencionando un cuadro particular en el cual está inmerso el sujeto pasivo respecto al cual se hace la actividad de fomento, de facilitamiento de la prostitución. Ese cuadro de situación de minusvalía se caracteriza porque, en virtud de su situación particular, el sujeto pasivo tiene relajada la capacidad de resistencia en cuanto a la promoción y el facilitamiento, en cuanto a la decisión de prostituirse. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque tiene personas bajo su cuidado y tiene que obtener recursos para eso, porque está en situación de indigencia extrema, porque necesita percibir. Entonces, la acción de proxenetismo respecto de él está agravada porque hay un aprovechamiento de una minusvalía en función de la situación particular de la víctima que la gente conoce y sabe de la cual se abusa. La situación de vulnerabilidad se ve claramente en los sectores marginales, en los sectores pobres, en los sectores alejados de los centros urbanos, que generalmente son caldo de cultivo para el aprovechamiento y el uso de los mismos con fines prostibularios. También hace referencia o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Esta expresión un poco confusa, un poco equívoca, hace referencia a la obtención de una suerte de permiso, entre comillas, o de consentimiento, entre comillas, de parte de quien tiene la guarda, el cuidado, la responsabilidad parental, ¿no es cierto?, o realiza una comunidad de vida respecto del sujeto pasivo cuya prostitución se promueve. Estamos referenciando algo muy habitual, ¿no es cierto?, sobre todo en culturas alejadas de los centros urbanos, que es la compra, entre comillas, de la hija, ¿no es cierto?, o el pago al padre o a la madre de la hija para que ésta se entregue al ejercicio prostibulario, cuestión que generalmente va de la mano también con la penalización del delito de trata, es decir, con la recepción, o sea, el ofrecimiento, la recepción y el traslado de esa persona hacia el territorio, dentro del territorio jurídico argentino o desde el territorio jurídico argentino para ser explotada. Es decir, acá lo que estamos hablando fundamentalmente es de que la promoción de la prostitución respecto de una persona viene precedida de un pago, ¿no es cierto?, de un pago o entrega de una suma dineraria o la dación de un beneficio con significancia para torcer la voluntad de parte de quien tiene respecto del sujeto pasivo capacidad de decisión, porque ejerce la guarda, porque tiene a su cargo la educación, porque tiene a su cargo el control de esa persona y por ende es quien eventualmente podría oponerse. Acá habría una codelincuencia de parte, si estamos hablando fundamentalmente del sujeto que presta la conformidad desde el punto de vista del delito de la trata que veremos más adelante. Y si ni hablemos si es descendiente, ¿no?, que de alguna manera también al recibir el dinero está facilitando la corrupción. Dice el inciso 2, el autor fue descendiente, bueno, cónyuge afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor o curador, autoridad o ministro de un culto reconocido o no, o encargado de educación o de la guarda. Bueno, acá también estamos hablando, como tantas veces lo hemos dicho, de un elenco de personas que tienen respecto del sujeto pasivo, ¿no es cierto?, un vínculo de parentesco, deberes de guarda, de cuidado, de protección, una ascendencia, han generado con él una relación de confianza y vulnerando esos deberes asumidos, ¿no es cierto?,
promueven y facilitan la corrupción. El padre que manda a prostituirse a la hija, ¿no es cierto? El hijo que manda a prostituirse a la madre, el esposo que prostituye a la esposa, el concubino o el vinculado mediante una unión convivencial, ¿no es cierto? Que incentiva, facilita o promueve la prostitución de su compañera, ¿no es cierto? O con quien tiene una comunidad de vida, etc. Acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que debían evitar ese resultado que la ley pretende que castiga y que por el contrario, violentando esos deberes específicos, promueven y facilitan el ejercicio postulario. Lo mismo cuando hablamos de un funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Respecto al concepto de funcionario público, nos vamos a la regla del artículo 77. Acá estamos hablando de un agravante en función de la condición. Estamos hablando de aquel que por nombramiento por elección popular o nombramiento de autoridad competente en forma permanente o accidental ejerciera funciones inherentes, actividad inherente a la función pública. Ese es un funcionario público. Habla de personal de fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Fuerza de seguridad, estamos hablando de integrantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeronáutica Nacional, fuerza de policiales, nos referimos a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a las policías provinciales, y integrantes del servicio penitenciario nos referimos a los integrantes de los servicios penitenciarios federal y de cada una de las provincias. Acá entiendo yo que tiene que existir un abuso funcional, el tipo legal no lo dice, pero debe haber un aprovechamiento, ¿no es cierto? Porque no basta simplemente la condición, porque el telos o el objetivo de la norma es castigar a aquel que en función del cargo, ¿no es cierto?, se abusa o se aprovecha y de esta manera promueve o incentiva en la actividad prostibularia. Y después dice, cuando la víctima fuera de menor de 18 años, acá será de 10 a 15 años de prisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obligación de darle una protección privilegiada al menor y la incorporación de este agravante, ¿no es cierto?, en el artículo 126 en razón de la minoría de edad, obedece a un compromiso internacional asumido por el Estado argentino al suscribir la Convención de los Derechos del Niño y darle raigambre constitucional de castigar con extrema dureza toda conducta de abusos sexuales directos o indirectos que tengan como protagonista a un menor. Al tratarse de un menor de 18 años y por tanto ser objeto de la protección integral asumida por el Estado argentino al incorporar la Convención en su bloque de supraconstitucionalidad, estamos hablando de una protección privilegiada. Acá basta la minoridad del sujeto activo, el sujeto pasivo, para que se configure el agravante. Es decir, a nivel de tipicidad objetiva, en todas estas figuras que estamos viendo, es necesario que el sujeto activo, en el momento de llevar a cabo la acción típica, tenga conocimiento del vínculo, de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la acción que protagoniza, ¿no es cierto?, y sobre todo de las características de la víctima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se verifica un yerro respecto de la edad del sujeto? Bueno, ese yerro es un error que recae, ¿no es cierto?, sobre un elemento del tipo objetivo y desvía, por ejemplo, la víctima tiene 17 años y por sus rasgos físicos, por sus características, por la personalidad que detenta, por la forma en que se conduce en la vida, el sujeto activo cree que está promocionando y facilitando la prostitución de una mujer mayor y sin embargo resulta que no ha cumplido los 18 años. ¿Qué pasa en ese caso? Hay un error sobre un elemento del tipo objetivo que reconduce la aplicación del encuadre hacia la figura básica del artículo 125 bis, pero de ninguna manera excluye la tipicidad de la figura, es decir, será perseguido por la promoción y facilitamiento de la corrupción como si se tratara de un mayor, pero no excluye de ninguna manera la repercusión típica de la conducta. De esta manera consideramos concluido entonces las figuras vinculadas a la promoción y el facilitamiento de la prostitución, ¿no es cierto?, y la corrupción. Haremos un salto, dijimos que la figura del artículo 128 será objeto de tratamiento autónomo, al igual que la figura del 129, el delito de exhibiciones obscenas, y nos vamos al capítulo 4, siguiendo el cronograma que ya fue publicado, que habla del delito de rapto. El delito de rapto está previsto en el artículo 130 del Código Penal, ¿no es cierto?, y dice que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude,
con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena será de 6 meses a 2 años, si se tratara de una persona menor de 16 años con su consentimiento. La pena será de 2 a 6 años, si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años, con el mismo fin. La figura del rapto, que es una figura antigua en nuestro Código Penal, protege varios intereses que podrían estar tutelados por este paraguas que es el bien jurídico de integridad sexual. Por supuesto que protege la libertad sexual del individuo sin ninguna duda, pero también protege la dignidad de esa persona y igualmente también, si se me permite la expresión, hasta la libertad ambulatoria del sujeto, porque la acción prevista por el núcleo del tipo objetivo es una acción con características pluriofensivas, por la forma comisiva y por la intencionalidad que el autor le imprime a ese comportamiento. La figura la podemos descomponer en 3 párrafos distintos que obedecen a la modalidad del rapto propio. El primer párrafo, cuando habla de la sustracción o retención mediante fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. El rapto impropio, ¿no es cierto?, si se trata de una persona de 16 años, menor de 16 años, y el rapto, ¿no es cierto?, de un menor de 13 años mediante intimidación o fraude, que es el rapto del menor. ¿Sujeto activo de este delito? Bueno, en principio puede ser cualquier persona. Quiero agregar también, y nuevamente les pido la dispensa por la desprolijidad, que algunos autores también sostienen que el hecho del rapto como rapto en sí mismo y la sustracción del menor para realizar actos de contenido sexual independientemente de que ese acto se consuma o no, en cuyo caso concurrirá materialmente, atenta contra la integridad de la familia, la honestidad de la familia, etc. Pero esencialmente es un acto que tiene como destinatario, en términos de afectación, al sujeto pasivo, el sustraído o el retenido. Entonces, volviendo nuevamente a la estructura del tipo objetivo del rapto propio. Sujeto activo puede ser cualquiera, sujeto pasivo también, ¿no es cierto? La acción es sustraer o retener. ¿Qué significa sustraer? Sacar a alguien. Sacar a alguien del lugar en donde se encuentra. El sujeto físicamente se encuentra en un lugar y es retirado mediante intimidación, mediante fuerza o fraude, es retirado de ese ámbito y colocado en otro ámbito distinto. Retener, ¿a qué se refiere la retención? Implica ya no un traslado del sujeto pasivo, sino obligar al sujeto pasivo a permanecer en un determinado ámbito en contra de su voluntad. Lo que distingue esta modalidad alternativa, sustracción o retención, es de que el sujeto activo la lleva a cabo valiéndose de fuerza, intimidación o fraude. ¿Fuerza para qué? Fuerza traducida en despliegue físico para vencer una resistencia de parte del sujeto pasivo o de un tercero que intenta evitar esa acción de sustracción o retención. Intimidación, como consecuencia de un despliegue de amenaza por parte del sujeto activo, que puede tener como depositario el propio sujeto pasivo o eventualmente un tercero. Y el fraude en el sentido de engaño traducido en la promesa de obtención de un beneficio futuro en términos económicos. Pero también el fraude acá comprendería el engaño por el engaño mismo. La acción, ¿cuándo se consuma? Cuando opera la sustracción o la retención. A nivel de tipo subjetivo, esta figura no admite el dolo eventual y reclama un dolo directo. Cuando se consuma, dijimos, cuando opera la sustracción o la retención. Pero es necesario que el autor, en el momento de desplegar la acción típica, lo haga imbuido de una finalidad o de un propósito ulterior. Es un delito de tendencia, son delitos de tendencia, ¿no es cierto?, que reclaman un plus de intención en el sujeto activo. El sujeto debe sustraer y retener para menoscabar la integridad sexual. ¿Y a qué se refiere esto de menoscabar la integridad sexual? Sin ninguna duda, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cualquiera de los actos enumerados en el artículo 119, abusos sexuales simples, con sometimiento gravemente ultrajante o con acceso carnal. De ahí no hay ninguna duda. Pero los autores, ¿no es cierto?, le agregan, en una postura uniforme, otros actos con significación sexual que pueden no estar reprimidos. Por ejemplo, se la sustrae y se la retiene a la persona mediante fraude o intimidación o mediante fuerza para, por ejemplo, corromperla, para, por ejemplo, obligarla a que exhiba su cuerpo físicamente,
como por ejemplo a someterla a tratamientos indecorosos desde el punto de vista sexual, para humillarla sexualmente. Es decir, cualquier acto de significancia sexual, aún distinto a aquellos que están tipificados como actos repudiables por el sistema jurídico argentino, pueden mover el ánimo o el propósito del sujeto activo cuando lleva a cabo la acción criminal. Lo importante es de que ese propósito o esa finalidad, independientemente de que se alcance o no, esté presente, ¿no es cierto?, en el agente y lo determine a delinquir. Por eso decimos que es un delito de resultado cortado, porque el delito se consuma cuando opera la sustracción y la retención, independientemente de que después se lleve a cabo o no el acto de menoscabo a la integridad sexual del sujeto pasivo. En ese caso, ese menoscabo a la integridad sexual, si encuadra dentro de alguna de las modalidades del artículo 119 o implica promoción o facilitamiento de la corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto?, tendrá su repercusión penal autónoma y estaremos hablando de un concurso de delitos, pero de ninguna manera tienen implicancia para el cierre del tipo penal. En cuanto a la segunda modalidad, estamos hablando del llamado rapto impropio. El rapto impropio es el rapto protagonizado, generado, ¿no es cierto?, si hablamos de una persona menor de 16 años con su consentimiento. Es decir, acá el tipo legal no reclama ni la fuerza, ni el engaño, ni el fraude. Y se presume que el permiso, la conformidad, la aquiescencia, la aceptación expresa, previa e inequívoca de un menor para ser sustraído o retenido con fines de menoscabar la integridad sexual, carece de todo tipo de incidencia en términos de tipicidad. No tiene ningún tipo de repercusión en cuanto a la exclusión de la tipicidad penal. El consentimiento en este caso, siendo menor de 13 años, cuando hay sustracción o retención, carece de todo tipo de validez y se incrementa en función de la naturaleza, ¿no es cierto?, del sujeto pasivo. Y por último, la pena será de 2 a 6 años, ¿no es cierto?, si mediare fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años con el mismo fin. Es decir, el tipo legal en este último caso se incrementa considerablemente si estamos hablando de una persona menor de 13 años, ¿no es cierto?, en razón de que se entiende fundamentalmente que en este caso, dice, la pena será de 2, permítanme que lo lean para explicarlo, no quiero abrumarlos. La pena será de 2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años con el mismo fin. Es decir, que habiendo, ya para el menor de 16 el consentimiento carece de relevancia, pero para el menor de 13, ¿no es cierto?, si encima hay fraude, intimidación o engaño, en ese caso podemos decir concretamente de que constituye la modalidad más gravemente penada del rapto en el derecho penal argentino y obedece a la misma finalidad que he mencionado cuando hablé de la promoción y el facilitamiento de la corrupción. En conclusión, estamos hablando de una figura que protege la libertad, ¿no es cierto?, y que protege también, además de la libertad, protege fundamentalmente la dignidad de la persona, la integridad del núcleo familiar, etc. Es una figura que tiene una pluralidad de afectación. Por un lado la libertad y por otro lado la integridad sexual. Hay un adelanto de la protección de la integridad sexual porque se castigan aquellas conductas que pueden ser llevadas a cabo para consumar actos de afectación a la integridad sexual. Por último, también pido las disculpas del caso por la desprolijidad. Omití también mencionar de que con respecto a la prostitución, el tipo, hay un delito, ¿no es cierto?, que está previsto en el artículo 127, omití decirlo, que es el delito de rufianería. Dice el artículo 127, discúlpenme nuevamente la desprolijidad en la exposición, dice, será reprimido con prisión de 4 a 6 años, ¿no es cierto?, el que explotare, ¿no es cierto?, económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona mediante el consentimiento de la víctima. 2 palabras respecto al 127. ¿Qué significa explotar? Primero,
Acá la figura no está castigando al proxeneta. Acá la figura lo que está castigando es al rufián. El rufián es aquel que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de otra persona. ¿Qué significa explotar económicamente? Obtener provecho, utilidad o beneficio derivado del accionar prostibulario de otro. Ese beneficio que se obtiene puede ser el medio de vida o puede no serlo. Puede ser esencialmente, la persona puede explotarlo conjuntamente con otro sujeto. Lo que la ley castiga fundamentalmente es la explotación económica, la utilización de otro para obtener un provecho económico. Es lo que técnicamente se conoce como delito de rufianismo. El rufián no es lo mismo que el proxeneta. El proxeneta es el que fomenta y promueve la prostitución de otro. El rufián es aquel que explota económicamente, que vive de él, que obtiene un ingreso económico derivado de la prostitución ejercida por otra persona distinta, independientemente de que ésta haya o no prestado el consentimiento. Quiero destacar de que el sujeto activo acá puede ser cualquiera, sujeto pasivo también puede ser cualquiera, y la acción de explotación, como dije recién, la puede ser llevada a cabo por cualquiera, de las personas, puede ser llevada a cabo, sí, fundamentalmente por una persona en beneficio de varias, ¿no es cierto? Yo puedo ser explotado, yo ejerzo la prostitución y puedo ser explotado por más de una persona. Los agravantes del 127 son los mismos, lo que diferencia el rufianismo, y esto es importante que lo sepan, el rufianismo del proxenetismo es que el rufianismo implica explotación y el proxenetismo implica fomento y facilitamiento de la prostitución. Las modalidades agravadas son esencialmente las mismas en el 127, que están enumeradas, son iguales a las del 126 que ya hemos tratado. Por último, y pido disculpas por la cantidad de temas que hemos desarrollado, vamos a hablar, ¿no es cierto?, del artículo 131, delito de grooming. Dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Bueno, este delito, llamado delito de grooming, fue incorporado por la ley 26.904 y de alguna manera tuvo como objetivo ayornar nuestro Código Penal, ¿no es cierto?, a los delitos, o mejor dicho, a determinadas modalidades delictivas que tienen como medio comisivo o como ambiente de realización la Internet. Es decir, acá vamos a ver que lo que se protege es también la integridad sexual, pero hay un adelanto en cuanto a la protección de la integridad sexual que se verifica a través del castigo de conductas que se considera como conductas de peligro abstracto, ¿no es cierto?, y que pueden reflejar y que reflejan un propósito ulterior de afectar la integridad sexual. Es decir, acá hay un adelantamiento, como diría Soler, un incremento de la malla de protección del bien jurídico a través del castigo de conductas que, si no estarían tipificadas como lo están, serían consideradas como actos preparatorios. Sin embargo, lo que caracteriza el delito de grooming, fundamentalmente, es que se persigue criminalizar prácticas muy habituales, ¿no es cierto?, en el ámbito de la Internet o en el ámbito de los ambientes digitales, consistente en abordar por parte de sujetos, por parte de pedófilos, a determinados menores de edad, ir limitándolo, ir convenciéndolo, ir cerrándolo, ir relajando su capacidad de resistencia psíquica e intelectual, ¿no es cierto?, para luego aprovecharse sexualmente de ellos. Es decir, el delito de grooming es un delito que nació en el derecho anglosajón y nació con el objetivo de castigar este tipo de conducta de abordaje progresivo y paulatino por parte de sujetos pedófilos a menores de edad con el objeto de abusar sexualmente de los mismos. Cuando se estudió el fenómeno del grooming para luego criminalizarlo, se observó a partir de datos empíricos que este tipo de conductas generalmente se materializaban a través de determinadas etapas. Por ejemplo, un primer momento de contacto con el menor por parte del pedófilo, que se verifica a partir, por ejemplo, de la solicitud de amistad.
Un segundo momento por parte del felófilo consistente en el estudio de su futura víctima a partir de la obtención y la captación de datos sensibles vinculados a ella. Un tercer momento de consolidación del vínculo afectivo y emocional con la víctima para que éste vaya relajando su defensa, haga confesiones. Un cuarto momento dirigido a la consolidación de la confianza respecto del abordaje de temas vinculados a la sexualidad, que luego se traduce en propuestas respecto de exhibición de partes del cuerpo, de filmación de videos. Un quinto momento vinculado con la extorsión y un último momento vinculado con la agresión sexual a cambio del chantaje o de la extorsión. Es decir, que el grooming tuvo como antecedente una práctica habitual, ¿no es cierto?, de encierro, abordaje, acicalamiento de los menores a través de un proceso progresivo y paulatino cuyo norte final es el abordaje sexual del menor o el abuso sexual del menor. Lo que ha hecho esta figura es adelantarse y castigar este tipo de procesos desde el amanecer mismo de su puesta en marcha, desde el inicio mismo, es decir, aquellas conductas que implican tomar contacto con el menor con un propósito de satisfacción sexual futura. La técnica legislativa utilizada por el legislador, valga el juego de palabras, ha motivado algunos cuestionamientos de parte de autorizada doctrina. Me permito citar los cuestionamientos realizados por Riquer, por ejemplo, por Gustavo Abbozzo, de las discusiones en el marco de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores respecto a esta figura. Sin embargo, lo que se castiga esencialmente es el acicalamiento, el encierro, el convencimiento, el imbuir, el limitar la capacidad de resistencia intelectual o psíquica del menor, y eso es lo que se corta de raíz. La figura que estamos analizando se encuentra alojada en el artículo 131. Fíjese que dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. La primera observación que corresponde realizar es el monto de la pena. Estamos hablando de una pena muy alta, equivalente al abuso sexual simple, pero a diferencia de esta última figura, el abuso sexual simple, acá se está castigando un acto preparatorio, con lo cual se castiga el abuso sexual simple de la misma forma que un acto preparatorio. Esto refleja una falta de sistematicidad en el legislador y falta de análisis congruo con respecto a otras disposiciones del Código Penal. Generalmente cuando se le hacen injertos, como ocurre en este caso, se rompe la congruencia del sistema del Código y se ve este desequilibrio en el monto de las penas. Riquer observa agudamente esta cuestión diciendo, aquí se ve la desproporción en el monto de la pena porque se castiga el grooming de la misma forma que el abuso sexual simple. Primera inconsistencia. La segunda referencia dice el qué, con lo cual sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, cuando en el derecho comparado generalmente el sujeto activo es una persona mayor de edad que actúa escudándose como si fuera un menor o sustituyendo una identidad o ocultando su verdadera identidad. Pero como está redactado el tipo penal, aparentemente el sujeto activo puede ser una persona, puede ser cualquiera, de uno u otro sexo. Tampoco el tipo legal, a diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado, requiere que el sujeto activo de este delito sea una persona mayor, ¿no es cierto?, mayor respecto del menor al cual se quiere abusar sexualmente. El tipo legal nada dice, con lo cual sujeto activo de este delito también puede ser, por ejemplo, un mayor de 16 respecto de otro menor, ¿no es cierto?, de otro menor de edad, porque tendría a partir de ese momento capacidad criminal para llevar a cabo la acción típica. El tipo legal se caracteriza por contactar a una persona. ¿Qué significa contactar? El contacto se traduce en, cuando hablamos de contacto, estamos hablando de contacto mediante un medio digital, ¿no es cierto? No hablamos de un contacto directo, de un contacto personal, ¿no es cierto? El contactar implica entablar comunicación. ¿Comunicación mediante qué forma? Mediante el envío de un correo electrónico, mediante el envío de un mensaje de texto, mediante el envío de un mensaje a través de determinadas redes sociales como Facebook, por WhatsApp, Twitter, etc. Es decir, cualquier tipo de abordaje utilizando como ámbito comisivo el ambiente digital, es decir, la Internet. Fíjense que el tipo legal habla de comunicaciones electrónicas y a qué estamos refiriendo. A toda forma de contacto
a través de medios digitales, como puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, es decir, de circulación de información a través de la web. Con lo cual entran dentro de las distintas formas que yo he mencionado. El delito es un delito de peligro, pero que no obstante admitiría la tentativa, por ejemplo, cuando la comunicación es interceptada, por ejemplo, por los padres del niño. ¿El sujeto pasivo quién es? Es el menor de edad. Persona de menor de edad, es decir, una persona menor de 18 años. Con respecto a la consumación, el delito se consuma cuando se verifica el contacto, cuando el correo electrónico, por ejemplo, es abierto por el sujeto pasivo, cuando el mensaje es recepcionado por el sujeto pasivo. Es decir, acá se plantean un montón de inconvenientes desde el punto de vista de la tipicidad. Generalmente, ¿no es cierto?, el grooming se da a través de un proceso como lo expliqué. Y hay partes de ese proceso que no tienen relevancia penal. Es decir, dijimos que es un proceso que se da paulatinamente, que va desde la toma de contacto con fines de amistoso, el acceso a datos objetivos, ¿no es cierto?, la consolidación de la amistad, ¿no es cierto?, la generación de un marco de confidencialidad, ¿no es cierto?, una consolidación de la confianza entre el sujeto pasivo y el sujeto pasivo, y la realización de propuestas indecentes o de contenido sexual. ¿En qué momento podemos decir de que el contacto tiene relevancia típica? Bueno, a mí me parece muy interesante la opinión de Riquet. Riquet dice: debe verificarse un contacto, pero esto no es suficiente. Un contacto que objetivamente refleje un propósito o finalidad de contenido sexual, es decir, de llevar a cabo algún delito contra la integridad sexual. Hasta ese momento, por más de que se verifique el contacto, entendemos que no hay relevancia típica. Si el proceso ha comenzado, pero no se exterioriza ninguna voluntad o reflejo de afectar la integridad sexual del destinatario de la comunicación, ahí no podemos hablar fundamentalmente de un acto con repercusiones, porque no se genera ni siquiera mínimamente en la situación de peligro. Ahora, diferente es cuando objetivamente uno, en el tramo de la acción, verifica el propósito de acceder, de abusar sexualmente del destinatario o de lograr una acción de convencimiento. Ahí me parece que opera fundamentalmente la acción típica. A nivel de tipicidad subjetiva, bueno, estamos hablando de un delito claramente doloso, un delito con dolo directo que implica el conocimiento por parte del autor al entablar la comunicación electrónica de la naturaleza del destinatario y el sujeto está determinado también de un propósito o finalidad, cuál es abusar sexualmente del sujeto pasivo. Abusar sexualmente del sujeto pasivo. El hecho que luego esa conducta se materialice o no, tendrá una repercusión penal autónoma. Pero el delito se consolida a partir del contacto y a partir de un ánimo subjetivo o un propósito en el agente, cuál es abordar sexualmente al sujeto pasivo. Entonces, reiteramos, el grooming es un adelanto en la protección de la integridad respecto a determinado elenco de sujetos, los menores. Ese adelanto se traduce en captar con un reproche jurídico la acción de tomar contacto respecto de un menor con fines o propósitos sexuales. Ese ámbito de toma de contacto se debe materializar por un medio comisivo concreto, una comunicación electrónica o cualquier sistema de transmisión de datos. El tipo legal tiene un montón de inconsistencias, de defectos si uno lo compara con otras figuras similares del derecho comparado, pero el propósito es loable: reforzar el ámbito de protección de la integridad sexual cuando la disponibilidad respecto a este bien la tienen los menores de edad, cumpliendo de esta manera con la manda constitucional. De esta forma, hemos dado lugar a la culminación de las figuras legales. Basta algunas consideraciones mínimas respecto al capítulo 5. Dice, en los delitos previstos en los artículos 119, 1, 2 y 3, en tercer párrafo, abuso sexual simple, con sometimiento gravemente ultrajante y abuso sexual, artículo 120, primer párrafo, el estupro, y 130, delito de rapto, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asentimiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, de protección o ayuda a las víctimas. Quiero destacar que el advenimiento o cualquier otra forma de composición del conflicto, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de delitos contra la integridad sexual, ha sido desterrado. El advenimiento era una causal de extinción de la acción cuando, a propuesta de la víctima y con el consentimiento del imputado, acaecido una vieja figura de violación, se contraía matrimonio y de esta manera desaparecía la intención política criminal de perseguibilidad de esa conducta. Eso ha sido desterrado, ¿no es cierto? Respecto de esta figura ya no existe esa
posibilidad de componer el conflicto. La acción son delitos, la mayor parte de los delitos contra la integridad son delitos de acción pública dependiente de instancia privada, en la cual el ejercicio de la acción le corresponde al particular ofendido o a su representante legal, ¿no es cierto?, si no lo tuviera su guardador o curador, pudiendo ser ejercida de oficio cuando hay discrepancia del interés del menor respecto a sus representantes legales, y el artículo 132 incorpora como un elemento más la posibilidad de que en los delitos que hemos mencionado, además cuente con la asistencia, con el asesoramiento y con la representación de un organismo público o privado sin fines de lucro. Esencialmente el Centro de Ayuda a la Víctima en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Por último, el artículo 133 dice lo siguiente: los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualquier persona que, con abuso de una relación de dependencia, autoridad o de poder, de confianza o encargo, cooperar en la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores. El artículo 133 tiene una importancia mayúscula. ¿Por qué? Porque destierra, para los delitos que estamos analizando, las reglas de autoría y participación de los artículos 45 y 46 del Código Penal. Todo aquel que interviene en alguna de las acciones, que siendo ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, conviviente, hermano, tutor, curador, o se encuentra en una posición de abuso de autoridad, de relación de dependencia o de poder, que interviene en cualquiera de las modalidades que hemos descrito, como autor, como coautor, cómplice primario o cómplice secundario en las distintas formas, son equiparados a los fines de la penalidad. Es decir, todos son catalogados como si fueran autores, tengan o no el dominio del hecho. ¿Por qué? Son reglas de participación específica para este tipo de figura. Por más de que en los hechos uno de ellos no tenga el dominio del hecho, por más que en el caso concreto su aporte no haya sido esencial, sino de significancia secundaria, no importa. Son equiparados. Es decir, que el juez, cuando le aplica la pena, verificando la intervención de alguno de ellos en el hecho, parte como criterio objetivo, teniendo en cuenta el artículo 40 del Código Penal, de las penas que le corresponden por cualquiera de los delitos en calidad de autor, y no operándose la reducción en función si son partícipes secundarios o alguna otra forma de intervención en el hecho. Hay una equiparación en función de la condición de los sujetos por el solo hecho de haber intervenido en la conducta y revestir alguno de los ropajes que el tipo legal reclama, son todos considerados autores, más allá de que tengan o no el dominio del hecho, más allá de que tengan o no un aporte esencial o inesencial en la producción del resultado lesivo. Así lo establece expresamente nuestro legislador. Bueno, con esto terminamos los delitos contra la integridad sexual. Respecto a los temas nos dados, recomiendo su lectura. Vamos a suministrar un artículo de jurisprudencia, de doctrina para su abordaje en el hogar. Y el próximo tema que vamos a dar son los delitos contra la libertad, conforme al cronograma que venimos exponiendo. Pido disculpas por si hubo alguna desprolijidad respecto a la exposición, pero bueno, el objetivo es intentar agotar toda la vastedad de los temas, que son muy amplios y son muy largos, para que ustedes tengan un examen, un conocimiento global de las figuras que estamos estudiando. Bueno, muchas gracias y que tengan buenos días.